No hay nadie, no hay nadie tan glorioso, tan bello, tan precioso como tú, Señor. En esta mañana venimos agradecidos, Padre, agradecidos porque estamos reunidos en este precioso tiempo y lugar que tú nos permites, Señor, para adorar tu santo nombre, para decirte, Espíritu Santo, bienvenido a nuestra mente, a nuestro corazón. Y la Iglesia Cristiana de la Familia Canaán dice un poderoso amén, amén. Le da un aplauso al Señor. Y desde acá, desde Santa Cruz, Bolivia, nos conectamos a las redes, al mundo. Y ahí donde estás en tu casa, si puedes darle un amén, hola, ¿cómo está? Podemos orar por ti, gloria a Dios por tu vida. Quiero invitarlo a sentarse, amada iglesia del Señor. Quiero preguntar, primero invitar a los niños que pasen todos al cultito, los que quieran ir al cultito, están las tías esperando. Los prejuveniles también tienen su templo, tienen sus líderes. Y decirles, ¿cuántos están contentos de estar en este lugar? Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso a esta alabanza, dale un aplauso a estos chicos que han estado hoy día tremendo, llenos del fuego del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero invitar al pastor Sebastián que nos va a traer la palabra y sobre todo hacer conocer a la iglesia que hoy día iniciamos una serie de enseñanzas, una serie de predicaciones que va a llevar adelante el pastor Sebastián sobre lo importante que es estar enraizados, ¿no? Enraizados en la palabra y unidos. A ver, ¿cuántos están contentos de estar hoy día acá? Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Amén. Pastor Sebastián, quiero que me ayude, iglesia, vamos a orar por esta palabra, por este tiempo. Padre amado, Señor, te damos gracias por la vida del pastor Sebastián que nos acompaña, Señor. Inicia una serie de predicaciones, de enseñanza a su pueblo. Sea usted dirigiéndolo, Señor, sea usted enseñándole y mostrándole el camino. Y, Señor, que nosotros seamos tierra fértil para recibir estas enseñanzas. Y nos preparemos en la semana para venir este día a recibir de ella. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén. Dale un fuerte aplauso, aleluya, gloria a Dios. Hola, ahora sí. ¿Cómo está, iglesia? ¿Todo bien? Qué bueno, hermano. Ayer el pastor Hugo dio una pequeña introducción de lo que vamos a estar haciendo a lo largo de los siguientes 3 domingos, hoy más 2 más. Como usted sabe, a comienzo de año comenzamos nosotros una serie. Bueno, en realidad unos cursos que son unos discipulados iniciales para todas aquellas personas nuevas en la iglesia, para las personas que tal vez nunca hicieron un discipulado, para personas que quieran aprender más de lo que es el evangelio y qué es lo que nosotros entendemos como el evangelio, qué es ser un cristiano, cómo crecer en mi cristianismo. Y le pusimos el nombre Discipulados Raíces, porque si hay algo que entendemos como Iglesia Canaán, es de que no podemos intentar ser una iglesia que tenga fruto o creyentes que tengan fruto del Espíritu si nosotros no estamos enraizados en el Señor. Si nosotros tenemos un cimiento sólido del cual poder ir creciendo y nutriendo. Y ¿sabe qué? Me encanta la imagen que da el Salmo 1. Y justamente me acuerdo con Sebas Roca estuvimos viéndolo. ¿Dónde está Sebas? Por ahí. Ahí con Sebas Roca estuvimos viéndolo. Hay una promesa que dice, no sé si usted se acuerda, ¿no? Será como árbol plantado junto a corrientes, ¿no? Dice, ¿sí? Que dará fruto en su tiempo, que su hoja siempre estará verde, ¿no? Y todo lo que hace, prospera. Dígame, ¿usted no quisiera hacer esa descripción, que esa sea su vida? Por supuesto que yo quiero. Pero lo que me encanta de ese pasaje es que dice, no, el árbol que está plantado junto a desierto. ¿Eso dice? No, es el árbol que está plantado junto a corrientes. Cuando usted mira la Biblia, ¿qué son esas corrientes? ¿Qué son esas aguas vivas? Solo podemos ir a Jesucristo. Amén. Entonces, algo interesante de esto que vamos a estar haciendo, hermano querido, es de que capaz hay mucha gente en la iglesia que todavía no ha hecho este discipulado. Y queremos que usted lo pueda hacer. Por eso es que nos vamos a dedicar estos siguientes 3 domingos. Vamos a sintetizarlo, obviamente, porque son como 5 clases que tenemos en el discipulado, pero lo vamos a sintetizar para que toda la iglesia, de alguna manera, estemos en la misma página,
esto es lo que creemos del Evangelio. Esto es lo que entendemos como Iglesia Canaán, lo que es el Evangelio, lo que significa ser un discípulo de Jesús y cómo por lo menos empezar a dar los primeros pasos. Amén. Y con esto de alguna manera queremos que toda la iglesia se involucre. Entonces, si yo te quiero pedir algo, hermano, es que no te faltes el siguiente y el siguiente domingo. En realidad ninguno, pero no te perdás estos 3 domingos, hermano, porque prácticamente vamos a estar cimentando todas estas cosas. Y una cosa está construida sobre la anterior. ¿Me entiende? Entonces, si usted se pierde una, es como que el siguiente va a quedar como que medio hueco y vacío. Así que quiero animarte a que puedas venir. Esto va a contar como el que usted está haciendo este discipulado Raíces, ¿me entiende? Y luego el siguiente año vamos a continuar con los cursos para todos aquellos que se registren. Y los que ya hicieron, vamos a continuar con otras clases para profundizar un poco más en las Escrituras. ¿Amén? ¿Están conmigo? Dale un aplauso a Dios entonces. Bien. Y por supuesto, hermano, capaz vos viste el arte cuando estábamos compartiendo. Y no podemos hablar del caminar cristiano si no hablamos del Evangelio. Y sabe, algo que no digo que he aprendido, pero que creo que he empezado a vivir realmente en esta última temporada de mi vida es que el Evangelio no solamente es la puerta de entrada, ¿no? Es mi tarjeta para no ir al infierno. Es mi tarjeta con la que ya soy salvo. No. El Evangelio es nuestra entrada, por supuesto, pero es nuestro camino. Es nuestro día a día. Es nuestro fin. Es el todo del creyente. Si hay algo que tiene que estar rondando en tu mente todo el tiempo es el Evangelio. Amén. Entonces, la serie que hemos comenzado se llama Mi Caminar con Dios, que es lo que queremos, cómo puedo empezar a caminar cimentado en el Señor, enraizado para poder crecer. Comenzamos con el Evangelio y algo increíble que nos da el Evangelio, que es la nueva identidad que tenemos en el Señor. Muchos de los problemas, muchos de los revolcones que tenemos con el pecado, de las caídas que tenemos, es porque olvidamos quién dice Dios que nosotros somos. Y le creemos a nuestro corazón, le creemos a lo que dice el mundo, le creemos a lo que dicen las personas a nuestro alrededor, de quiénes somos nosotros. Por eso es tan importante no solo decir, yo conozco el Evangelio de manera intelectual, sé lo que significa. No, es qué dice el Señor que vos sos y cómo podés empezar a vivir conforme a esa realidad. Eso es clave. Amén. Entonces, yo estuve orando un poco porque quería de alguna manera poder comenzar con un pasaje que puede englobar de alguna manera todas las realidades del Evangelio. Y algo que me encanta del Evangelio, hermano, es de que el Evangelio es tan sencillo, es tan simple, que una persona sin nada de educación, sin nada, ni siquiera que sepa leer, pero que entienda las pequeñas realidades del Evangelio, el Evangelio es lo suficientemente poderoso para salvarlo. Pero al mismo tiempo el Evangelio es tan profundo que hombres muy estudiosos podrían ahogarse en esas aguas, vamos a decir. De tan profundo que es. Por eso todos los días hay cosas nuevas que podemos aprender del Señor. Y yo caí en este pasaje en Romanos capítulo 1 y quiero que me acompañes con tu Biblia, por favor. En Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Y yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Por favor, vamos a tener reverencia con la palabra del Señor, con este primer versículo que de alguna manera va a ser el versículo que va a estar moviéndonos a lo largo de toda esta enseñanza. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es, ¿qué cosa? Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Padre, guíanos en esta mañana. Yo te pido, Señor, de que abras nuestros corazones hoy a poder entender las maravillas de tu ley, a poder entender lo glorioso y maravilloso que tú eres, Jesús, de la obra que hiciste por nosotros, de cuánto nos amas, de cuánto nos quieres transformar, Señor, y de todas las realidades que hoy somos al estar en ti, Señor. Gracias te doy por esta mañana. Háblanos, Espíritu, te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano, toma asiento. Ok, bien,
¿Por qué decidí escoger este pasaje? Porque realmente aquí, si hay para mí una de las realidades más grandes del Evangelio es esta, que dice el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio y nos da la razón. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer por qué que aparece ahí? ¿Por qué qué? Es poder de Dios. Cuando usted mira la palabra poder, es una palabra que se traduce como dunamis, que es de donde viene la palabra que nosotros tenemos como dinamita. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo agarro una dinamita ahorita? Y se la tiro acá, ¿no? ¿Qué hace usted? Gloria a Dios, dice, ¿no? ¿Qué hace? Yo corro. ¿Por qué? ¿Qué hace la dinamita? Explota. Y cuando explota, todo queda igual. ¿Alguna vez ha tirado eso? ¿Cómo se llaman? Los matazueras, ¿no? Yo sé que han hecho, ¿no? Han hecho yañera. Inclusive algunos, ¿no? Han puesto un sapo ahí, ¿no? Yo sé, hermano, yo los conozco. Porque yo lo hice. Pero usted cuando tira dinamita, cuando tira pólvora encendida y explota, el lugar donde explotó, hermano, eso no queda igual. Hay algo que transforma por completo. Y cuando nosotros hablamos, hermano, del Evangelio, en primera instancia, si yo te pregunto, ¿qué significa el Evangelio? ¿Qué me podés decir? La típica respuesta de escuelita dominical, ¿no? ¿Cuál sería? El Evangelio es la buena noticia de Dios, ¿no? El Evangelio es una buena noticia, y hermano, eso es cierto. Buena noticia, el Evangelio, la palabra Evangelio se traduce como buenas noticias. Pero ¿sabe qué es el punto? Que me encanta esta definición del Evangelio de Pablo, porque creo que le da un mayor peso y realza lo que significa. Solo para darte un poco de contexto. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en Roma, y si vos lees unos versículos, un versículo antes que este, el versículo 15, dice, yo estoy ansioso por ir a visitarlos, para poder anunciarles el Evangelio, dice. Y ahí es donde empieza a decir, porque ¿saben qué? Yo les anuncio, yo estoy ansioso de ir a hacerlo porque yo no me avergüenzo de este Evangelio. Pero si usted piensa un poquito, hermano, realmente Pablo, humanamente hablando, él tendría todas las razones para avergonzarse del Evangelio. Por ejemplo, con la pequeña familia en la que estoy, ya estamos en nuestro último tema que vamos a entrar del libro de Hechos. Y prácticamente se ven dos ministerios no usados por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro y tenemos al apóstol Pablo. Y sabe que cuando nosotros leemos la historia de Pablo, vemos un Pablo que fue avergonzado, que fue apaleado, le tiraron piedras hasta el punto de casi dejarlo muerto. Cuando fue a Jerusalén a presentar sus votos, él con todo el corazón de arreglar las cosas, de poder predicar, ¿saben qué? Casi lo matan. Soldados romanos tuvieron que protegerlo para que no lo maten. Y montonera de cosas que podemos ver en el libro de Hechos. Si alguien tuviera de qué avergonzarse, porque realmente le fue muy mal con el Evangelio, fue el apóstol Pablo. Apedreado, avergonzado, rechazado, casi muerto. Pero aún así, yo encuentro una declaración como esta. No me avergüenzo de este Evangelio. Porque el Evangelio no es que me vaya bien en la vida. No es de que todos mis sueños y planes se cumplan. El Evangelio es algo mucho más poderoso que eso. Porque si es por eso, yo tendría mucho que avergonzarme. El Evangelio es poder. Y no solo poder, hermano. Es el poder explosivo de Dios que transforma vidas. ¿Alguien dice amén a eso? Dar un aplauso al Señor. Porque el punto del Evangelio, y es lo que tenemos que creer, hermano, es que no es solo que es una buena noticia, porque a diario nosotros tenemos buenas noticias, ¿no? Ay, qué buena noticia de esto, ¿no? Ay, pucha, no había gente en la cola del estacionamiento, o no había gente cuando estaba cargando gasolina. Qué buena noticia, decimos, ¿no? Qué bueno, digamos, ¿no? Son buenas noticias, ¿no? Pude dormir 8 horas. Qué buena noticia, decimos, ¿no? Pero el Evangelio es más que una simple buena noticia. Hermano, el Evangelio es una noticia que transforma y cambia por completo, que es un antes y un después en nuestra vida. Es ese poder explosivo que transforma y cambia por completo nuestro vivir. Si nosotros creemos el Evangelio, tiene que haber un antes y un después. Porque es ese poder de Dios, hermano. Ahora, dice este mismo versículo
es poder, es el poder que transforma, es el poder que cambia, es el poder de Dios que salva, dice. Y si vos sos curioso, cuando vos lees tu Biblia, vos tenés que preguntarte, ¿me salva de qué? Me salva de mis vecinos, que son un caso. Me salva de mis parientes, esos que no los aguanto. ¿De qué nos salva el Evangelio? Y sigue diciendo, salvación de todo aquel que cree. Y de alguna manera dice, del judío primeramente y también del griego. Y de alguna manera el Evangelio nos da esa amplitud de decir, porque cuando decimos judío y griego, ellos están diciendo todas las personas. Porque para los judíos existían los judíos y existían los demás. Los gentiles, que dentro de eso estaban los griegos, asiáticos, todo lo que querrá. Entonces esto engloba a todas las personas. ¿Ok? De alguna manera es lo que nos da el Evangelio. Ahora, ¿salvarnos de qué? ¿Cómo podemos ser salvos? Más adelante dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Si hay algo que el Evangelio nos salva, hermano, y tal vez te va a sorprender esto, pero este pasaje y muchos otros nos dicen, nos salva de la justicia de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos salva de la justicia de Dios? Nos salva de lo que nosotros mereceríamos recibir si fuese por justicia. Si fuese porque vos mereces algo, de eso te salva Dios. ¿Me está entendiendo? Vamos a ahondar un poquito. Y algo más que este pasaje de alguna manera nos dice, pero que tenemos que escarbarlo, es cómo podemos ser salvos. Y nos dice, se revela por fe y para fe, porque está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, yo quiero direccionar el estudio de esta mañana en 4 preguntas que vamos a estar respondiendo, que son preguntas que, ¿sabes qué? Todo sistema de creencias tiene que contestar. Cualquier filosofía que vos pongas tiene que contestar estas preguntas. Y vamos a la siguiente. La primera, ¿quién soy? Y por tanto, ¿quién nos hizo? El Evangelio responde a esta pregunta, hermano. ¿Quién soy yo? ¿Quién me hizo? ¿De dónde vengo? Y las implicaciones que tiene. Segunda pregunta, ok, ¿cuál es el problema del ser humano? Porque evidentemente hay problemas en la humanidad. Pero ¿cuál es el problema? No, el problema son las políticas, el problema es la falta de apoyo a los pobres, el problema es de que no sé esto, el problema es mi familia, el problema es que son injustos en mi trabajo y no me pagan lo que yo debería, el problema es el socialismo, el problema es el capitalismo. ¿Cuál es el problema del ser humano? El Evangelio lo responde. Y nos dice, ¿por qué esto es un problema? Tercera pregunta, ¿cuál es la solución a ese problema? ¿Cuál es la solución verdadera a ese problema? Y por último, y esto es lo que me encanta y por eso yo lo titulé "Y mi nueva identidad", porque el Evangelio, hermano, también nos dice cómo esta verdad, toda esta verdad impacta en la manera que yo vivo. Porque si vos estás viviendo una realidad, vos estás viviendo algo que decís, esto direcciona mi vida, pero no impacta tu vida de ninguna manera, ¿realmente lo estás creyendo eso? ¿Realmente lo estás viviendo? Entonces vamos al primer punto, hermano querido. ¿Quién soy? Y por tanto, ¿quién nos hizo? Esa es la primera pregunta que responde el Evangelio. Porque yo sé que muchas veces nosotros vamos, digamos, a directo a lo que Dios me da, a lo que Dios hizo por mí. Y está bien, hermano, gloria a Dios. Pero realmente si vos querés abrazar el Evangelio, tenés que entender quién sos vos. ¿Quién te hizo? Son preguntas súper claves, hermano querido. Y el Evangelio, y cuando vamos a las Escrituras, nos responde, nosotros como seres humanos, somos seres creados. No somos el resultado del azar, no somos el resultado de polvos de estrellas, que de repente con millones de años la casualidad se dio de que se unan las moléculas correctas, que nacieron no sé de dónde, para que vos te unás, para que se forme una bacteria, que luego se hizo un pescado y de repente no sé cómo le salieron branquias y de ahí se le salieron pulmones y de ahí se hizo un mono y del mono venimos nosotros. Eso es tener fe, realmente. Pero hermano, nosotros somos seres creados. Y cuando nosotros miramos la Escritura y decimos somos seres creados, esto va acompañado de la pregunta, ¿creados por quién? Y ahora sí, yo quiero que te vayas a tu Biblia, Génesis 1:1.
porque esto va a respondernos, porque es la Escritura la que nos responde. Esta es nuestra norma, nuestro manual de vida. Esta es la verdad que creemos y ella nos dice así en Génesis 1:1, el versículo más leído de toda la Biblia. Porque todo aquel que dijo, este año voy a leerme toda la Biblia, comienza con este pasaje, ¿no? Y renuncia en número, en número y en Levítico, y ahí ya renunció ya, ¿no? Dice Génesis 1:1 lo siguiente: el universo, los cielos y las estrellas se crearon solo. ¿Eso dice? No. ¿Qué es lo que dice? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Hermano, el asunto de todo es que la historia, escuche bien, no comienza con nosotros. La historia comienza con Dios, Él siendo el creador de todo. Él siendo el Señor que diseña, crea, moldea todo lo que existe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos un poquito a hablar sobre el ser humano. Y quiero que te vayas a Génesis 1, un poquito más adelante, versículos 26 y 27. ¿Qué es lo que te dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Es muy difícil de discernir lo que nos dice la Escritura respecto al hombre? No, somos creados. Y Dios nos creó con un diseño. Él nos puso una imagen. ¿La imagen de quién? Su propia imagen. Dios quería, al crear a la humanidad, que la humanidad sea un espejo visible para que toda la creación, al mirar al hombre, puedan ver a Dios. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Miren al hombre y puedan ver algunos atributos, porque por supuesto, seguimos siendo hombres, seguimos siendo finitos, Dios es infinito, no podemos ser igual a Dios, pero somos una imagen. Reflejamos a Dios ciertas características. Y eso es lo que pasó en el Edén. Entonces, hermano querido, nosotros somos el resultado de un plan. Somos el resultado de una acción de Dios mismo. ¿Y sabe qué? Eso es muy importante. Vamos siguiente. Porque si vos crees, y escucha bien, porque a partir de esto empieza el problema de la humanidad. ¿Y por qué nosotros necesitamos ser salvos? ¿Y por qué nosotros necesitamos un Salvador? Porque tal vez vos venís hoy acá diciendo, pero yo no le hago daño a nadie, la realidad. Yo soy buena persona. Realmente el infierno, como que no es para mí, digamos, porque yo soy bueno. El punto, hermano, de que si nosotros creemos de que fuimos creados por Dios, tenemos un diseño, esto conlleva dos cosas para la humanidad. Que Dios nos creó y por tanto le pertenecemos a Él. ¿Me está siguiendo? Le pertenecemos a Dios, ¿sí? Porque Él nos creó, le pertenecemos a Él. Así que escucha bien, por favor, hermano. Dios tiene el derecho de decirnos cómo debemos vivir como sus criaturas. Dios tiene todo el derecho. Porque yo me he encontrado, hermanos queridos, al ministrar personas. ¿Por qué tengo que hacerle caso a Dios? ¿Por qué tengo que hacer lo que dice la Biblia? Porque Dios es tu creador. Y Él tiene el derecho a decirte cómo vos tenés que vivir. Porque Él te creó con un diseño. Él te creó de una manera para que vos vivás de una manera. Yo les quiero preguntar, hermano querido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un celular? ¿Qué pasa si yo agarro mi celular y empiezo a acumular basurita acá? ¿Será que puedo hacerlo? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Puedo hacerlo, puedo intentarlo y capaz voy a acumular alguna basurita. Pero el teléfono fue creado para eso, no para nada. ¿Qué va a pasar? Uno, el teléfono no va a hacer bien ese trabajo. No voy a poder recoger como una escoba, que una escoba está diseñada para eso, ¿me entiende? Y de paso voy a empezar a fregar mi teléfono, dañarlo, rasparlo. Es exactamente lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros nos salimos del diseño de Dios. Y vos empezás a usar tu vida para lo que vos crees que tiene que ser usada, no para lo que Dios te hizo y te diseñó para ser usada. ¿Y cuál es el resultado? Lo que vemos hoy en día. Dolor, sufrimiento, daño, funcionando mal,
disfuncional. ¿Has escuchado esa palabra? Disfuncional, disfuncional, disfuncional. ¿Por qué existen familias disfuncionales? ¿Por qué existen personas disfuncionales? ¿Por qué viven vidas disfuncionales? Porque están funcionando o intentando funcionar de una manera que Dios no los creó y diseñó. ¿Están conmigo? Entonces, hermano querido, en el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva: vos podés comer de todos los árboles, tenés todo el jardín, toda la creación para disfrutar, pero hay un árbol que no. Y algunos aquí dicen: no, pero ¿por qué si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? ¿Por qué le puso el árbol ahí en medio? ¿Qué Dios que es, no? Porque Dios quería que sus criaturas lo amen. Y para que la criatura ame, la criatura tiene que poder decidir amar. Entonces el hombre tenía que poder tener la capacidad de decidir: ok, no voy a obedecer a Dios, no voy a amarlo. ¿Me entiendes? Si no, seríamos robots. Si no, seríamos personas que no tuvieran libre albedrío. Dios nos ha dado la capacidad de escoger amarlo, porque Él quiere que realmente tengamos una comunión con Él. ¿Me está entendiendo? Entonces, Él sabía lo que era mejor para su pueblo y les dio reglas que de alguna manera iban a preservar y aumentar su felicidad y aumentar su bienestar. Entonces, hermano queridos, hay un punto que te quiero dejar acá: es que debemos creer y abrazar de que no solo existe un Dios, sino que Dios es mi creador. Dios es mi dueño. Yo le pertenezco a Dios como su criatura. ¿Sí? Ahora, amén. Dios es Dios, pero no solamente Dios es creador. Dios es muchas cosas, pero hay dos atributos más, hermano querido, que por lo menos este pasaje que vimos al inicio revela. Dice, el evangelio se revela la justicia de Dios, dice. Hay dos atributos, hermanos, que tienen que ser considerados cuando nosotros estamos hablando sobre Dios. Que Dios no solamente es creador, sino, yo quiero que leamos rápidamente un pasaje, Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dice así: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor mismo diciendo esto: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios es todo esto, hermano. Pero, y que no tendrá al inocente, por inocente al culpable. Hermano, siguiente: Dios es amoroso, compasivo, amén, pero Dios también es santo. Dios es justo. ¿Puedes decir eso? Dios es santo. Dios es justo. Esto tiene muchas implicaciones para la vida del ser humano, hermano querido. Y de alguna manera uno podría decir: pero ¿cómo un Dios de amor puede juzgarme? No sería un Dios de amor si Él me juzga, si Él dice que esto y me quita de su presencia. ¿Sabes qué, hermano querido? El amor y el odio no son incompatibles. Realmente, si vos amás algo, vos odiás aquellas cosas que lastiman o dañan eso que vos amás. Si vos decís amar a tu familia, pero no odias las cosas y las situaciones que le hacen daño a tu familia, te pregunto: ¿realmente amás a tu familia? ¿Realmente amás a tu familia? Dios nos ama, hermano querido. Y Dios odia todo aquello que nos separa de Él, que quiebra esa comunión, que sabe que al final de cuentas eso nos hace daño. Dios odia esas cosas. Dios no las quiere. Y Él está contrario a eso. Y el problema de muchos, hermano querido, es que tienen de alguna manera una percepción equivocada de quién es Dios. Ok, no tienen problema, Dios es creador, amén, Dios es creador. Pero de alguna manera lo visualizan como un Dios de amor, que no puede juzgarme, que la verdad, ¿cómo me va a castigar de mi pecado? Eso no sería amoroso. Pero esto es equivocado con la verdad de la Escritura. Porque si Dios no juzga el pecado, si Dios no juzga aquello que está separado de Él, Él sería injusto y sería corrupto. Y ese no es el Dios que tenemos, hermano querido. Si Dios no odia el pecado, al final de cuentas, ¿sabe qué? Usted puede decir que Dios es amor y todo lo que quiera, pero si en su cabeza usted tiene un Dios que no juzga el pecado, usted tiene un Dios que no ama. Así muchas veces nosotros transgiversamos
la visión que tenemos de un Dios santo y justo en las Escrituras. Hermano, Dios no esconde el pecado porque Él es justo y Él tiene que hacerse cargo de todo mal. Es más, una de las esperanzas, hermano querido, más grandes que tenemos como creyentes es de que un día Dios se va a hacer cargo de todo el mal de la historia y no va a haber más mal, no va a haber más llanto, no va a haber más lágrima, hermano querido. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una esperanza que tenemos como creyentes. Él dejaría de ser Dios. Si vamos a entender cuán glorioso, abundante es el Evangelio de Jesucristo, necesitamos entender que este Dios compasivo y amoroso es también santo y es justo y está determinado a nunca pasar por alto, ignorar, tolerar el pecado, incluyendo lo nuestro. Y esto nos lleva a las malas noticias. Escuche bien, porque esto tiene mucho que ver con nosotros. ¿Cuál es el problema de la humanidad? ¿Y por qué esto es un problema? Cuando nosotros leemos Génesis 3, del versículo 2 al versículo 7, anotalo y te lo dejo tarea para la casa, vemos toda la escena en la cual el hombre es tentado, cuando habla el hombre, habla Adán y Eva, es tentado y es llevado a desobedecer a Dios. Y al momento que el ser humano decide ser su propio Dios, decide comprar la mentira que Satanás le estaba diciendo en ese momento, lo que pasa es que ustedes van a ser Dios. ¿Y sabes qué? Eso fue bueno para ambos. Eso fue bueno de decir, oh, yo quiero eso. Yo quiero ser mi propio Dios. Yo quiero decidir qué como, qué no como, qué yo hago, cómo dirijo mi vida. Yo quiero ser el Señor de mi vida. Y hermano querido, a partir del Génesis empezamos a ver todas las consecuencias de apartarnos de Dios, de su diseño. En primer lugar, el hombre que antes no tenía ningún problema de estar desnudo delante de Dios porque sentía seguridad. Yo no sé si alguna vez vos soñaste, ¿no? De que de repente estabas por ahí en clases, en la universidad, en el colegio y de repente estabas desnudo, ¿no? O solo me pasó a mí, ¿no? La vergüenza, ¿no? Estás, digamos, ¿no? ¿Por qué nos da vergüenza? Porque nos exponemos, porque nos sentimos expuestos, frágiles, nos sentimos que nos están mirando nuestras intimidades, ¿me entiendes? El ser humano en el Edén estaban totalmente desnudos, ¿sabe por qué? Porque había plenitud, no había nada que esconder, no había nada oculto, había una relación de plenitud con Dios, había una relación de plenitud entre Adán y Eva. Es más, en el huerto cuando Dios crea a Eva, ¿sabe qué? Nace el primer poema, cuando Adán le dice, wow, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Él sentía una total plenitud con su esposa. Pero luego de que empieza el pecado, tal vez si usted recuerda, ¿cómo se empieza a volver las relaciones entre el hombre y la mujer? La mujer que me diste, Señor, es ella la culpable. Y echándose la culpa, mirando, él es el culpable, ella es la culpable, esto y esto y esto. Y empieza una cadena. El hombre que antes estaba pleno y seguro en Dios, ahora se siente desnudo. Y decía Adán más adelante en este pasaje, dice, es que escuché tu voz, Señor, y me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque tuve miedo. Antes lo que era una relación de amor, después del pecado, de la desobediencia, se vuelve miedo. Me oculto. Cuando peco, me alejo de Dios, me aparto de Él. ¿No es lo que nos pasa hoy en día? Peco y lo que normalmente mi corazón tiende a hacer es darle la espalda a Dios. Me oculto. Entonces, hermano querido, ¿cuál es el problema? Cuando Dios creó a la raza humana, su intención era que vivieran en un perfecto gozo bajo su reino, adorándole, obedeciéndole y por tanto viviendo en una comunión inquebrantable con Él. Dios los creó a su imagen y semejanza para que sean con él, como Él, para que estén con Él. Los hizo regentes, vicerrectores, vicegobernadores de todo lo que Él había creado. Imagínense los grandes privilegios que teníamos y debía regirla para su gloria, pero ellos debían recordar que estaban sujetos a Dios y sujetos bajo su gobierno. Dios los había creado, por ende, Él tenía el derecho de estar al mando y el árbol del conocimiento del bien y del mal era un recordatorio de eso. Y cuando Adán y Eva vieron el árbol y miraron su fruto, ellos debían recordar, al mirar ese árbol, ellos debían recordar, es que nosotros tenemos un Dios. Nosotros tenemos un Dios que nos ama, que nos ha dado todo esto. Pero no tenemos que desobedecerlo.
tenemos que seguir su diseño. Tenemos que seguir recordando que Él es el dueño de la finca, no nosotros. Que Él es el Señor, que Él es el Rey. Nosotros somos mayordomos que disfrutan de los placeres de vivir con ese Rey. Pero ¿qué pasó? Vos sabés toda la historia que te acabo de decir. Pero el tema, hermano querido, es que cuando Adán y Eva tomaron del fruto, ellos no solamente fueron desobedientes. No, pasó algo un poco más serio. Lo que ellos estaban haciendo, al rechazar el orden de Dios, el diseño de Dios y pecar en contra de Dios, ellos estaban rechazando a Dios mismo. Estaban rechazando su autoridad. Estaban declarando de alguna manera, yo soy independiente. Y te estoy contando la historia de Adán y Eva, mi hermano querido, porque es nuestra historia hoy. Porque esto no se trata, hermano querido, simplemente de que yo desobedezco a Dios. Cuando nosotros pecamos, nosotros estamos traicionando a nuestro Creador. Literalmente nos estamos levantando en rebelión contra Él. ¿Y saben? Si aquí en la humanidad, cuando un grupo de personas se levanta en rebelión contra un gobierno, ¿qué es lo que sucede? En el mejor de los casos van presos. En el normal de los casos se los hace desaparecer. ¿Cuánto más que nosotros, criaturas que venimos del polvo, que nos rebelamos en contra de nuestro Creador? ¿Usted cree que Dios no tuviera todo el derecho de decir, yo los hice y yo los puedo deshacer ahora mismo? Yo puedo hacer así y que toda la humanidad desvanezca, porque eso es lo que merecen al rebelarse. Yo les regalo mi amor, yo les regalo todo lo que tengo y ustedes deciden ser sus propios dioses. Y esto es lo que la Biblia llama pecado, hermano querido. Que en cierta manera es errar al blanco. O sea, yo tengo que ir hacia allá, pero yo apunto hacia allá. Totalmente, eso es pecado. Y la pregunta es, hermano querido, ¿por qué esto es un problema? ¿Por qué el pecado es un problema para nosotros? ¿Por qué del pecado es que nosotros tenemos que ser redimidos y tenemos que ser salvos? Porque recuerdan que hablamos Éxodo 34, no tendrá al inocente por inocente al culpable. El problema, hermano querido, es que Dios es un Dios justo y Dios es santo. Dios no puede dejar pasar el pecado. Es decir, si nosotros pecamos, el pecado tiene que ser juzgado. Y esto es algo, hermano, una realidad tan profunda. Porque en Romanos 1:7 leímos, el Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Y cuál es esa justicia? ¿Qué es lo que merecemos cuando el ser humano decide ir en contra de su Creador? Lo que mismo Dios había dicho en Génesis 2:7, el día que ustedes coman del árbol, el día que ustedes decidan ser sus propios dioses, ustedes ciertamente morirán. Pero te voy adelantando algo. Yo miro el Génesis y yo sigo viendo a Adán y Eva vivos. Sí murieron espiritualmente. Ellos debían haber sido eliminados por completo de la faz de la tierra. Muertos en cuerpo y en alma. Pero no fue lo que pasó. Nosotros hoy día pecamos en contra de un Dios santo, hermano. Y esto sigue siendo la misma paga del pecado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El hombre merece morir por su pecado. Usted y yo. Cada aliento, cada respirar que sale de nuestra nariz, hermano, que no lo hacemos para la gloria y alabanza de Dios, como dice, ¿no? Mateo, estos son los dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Les pregunto, ¿será que nosotros aguantamos siquiera 30 segundos haciendo eso? Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Ni 30 segundos. Pero Romanos 6:23 sigue siendo verdad. La paga del pecado es muerte. Nuestra justicia, hermano querido, es que usted y yo estemos muertos. Que Dios nos destruya. No sé si está entendiendo, iglesia. Porque el Evangelio es una gran noticia. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe qué, hermano querido? El Evangelio es la mejor noticia de todas. Pero comienza con la peor de todas. Y si usted no llega al Evangelio con
reconocer de que usted es un pecador y está delante de un Dios santo, hermano, todo lo demás ni lo va a entender. ¿Para qué tiene que venir Jesucristo? ¿Por qué yo tengo que vivir una vida que intente agradar a este Señor? Pero si yo soy bueno, yo me gano mi lugar con Dios. Tal vez no lo decimos, pero nuestra vida de alguna manera lo cree. Nosotros no tenemos problemas que otros reciban lo que justamente merecen por sus pecados, ¿no? ¿Recuerdan las anteriores predicas que estuvimos hablando? Muchas veces nosotros queremos venganza cuando nos hacen mal. Señor, ¿por qué permites que me pase esto? ¿Por qué permites? Pero cuando Dios debería ser justo con tu pecado, vos querés que Dios haga el loco, ¿no? Vos quisieras que Dios no lo tome en cuenta. Hermano, si Dios hiciera el loco y no juzgara nuestro pecado y el mío, el tuyo, Él sería el juez más corrupto del universo. En esencia, te estoy resumiendo todo lo que te dije, la razón por la que necesitamos el Evangelio. Y escúcheme bien, hermano querido, no es simplemente porque te sentís solo. No es porque tenés un sentimiento de vaciedad, de culpa, de despropósito. Necesitamos el Evangelio. Necesitamos ese poder de Dios para salvación. Porque tenemos un gravísimo problema, hermano, con Dios. Tenemos un gravísimo problema con la justicia de Dios a causa de nuestro propio pecado. Tu propio pecado que todos los días sale a relucir. Mi propio pecado que desde que me levanto sale a relucir. Para nosotros son pequeñeces muchas veces, ¿no? Pero pecado es pecado para Dios. Pecado es pecado. Hubo una rebelión y hay una rebelión constante contra nuestro Rey bueno y justo. Esto no es solo deslealtad, hermano, es una traición que nos llevó a la muerte espiritual. Y ¿sabes qué? Nadie se puede salvar de esto. Compárate con las otras personas, hermano. Sos un pan de Dios, por supuesto. Yo me comparo con Hitler. Hermano, yo soy un santo. Pero ¿sabe qué? La norma es compárate con Dios. Esa es la norma. Ese es el estándar. A ver si te va bien. A ver si sos una buena persona por tus propios medios. Y el punto, hermano querido, es de que un día nosotros vamos a enfrentar a nuestro Dios santo y justo cara a cara. Y te voy a decir, vos podés ir con tu cara bonita, vos podés ir con tu religiosidad, vos podés ir, pero Señor, yo ayudé, yo hice esto. Pero si vas con tu propia justicia delante de Dios, de un Dios santo y justo, Él te va a juzgar, hermano. Y el veredicto va a ser muerte. No podés. Yo no puedo estar. Y a muchos no les gusta hablar de esto. El infierno existe, hermano querido. Es cuando ese lugar en el cual nosotros ya no tenemos a Dios como un Padre amoroso y bueno, sino Dios juzgando lo que es justo. Vos sos pecador. Y esta es tu condena. Y el punto, hermano querido, solo hay una persona que puede salvarnos de la justicia de Dios. Y no sos vos, no es Chespirito, no es Superman. El único que puede salvarnos de la justicia de Dios es Dios mismo. Nadie más tiene el poder. Nadie más tiene el poder de sacarte de ese hoyo oscuro en el cual nosotros nos encontramos como seres humanos, apartados de Dios. Tal vez podés tener vos una familia muy bonita, hermano, pero tu corazón sin Dios está muerto. Y necesitas que sea revivido. Y aquí es donde viene nuestra tercera pregunta. ¿Cuál es la solución? Y yo quiero que penses en esto un momento, hermano querido. Cuando esta criatura creada del polvo decide rebelarse en contra de su creador ya había dicho: el día en que ustedes coman de esto, el día que ustedes me desobedezcan, van a morir. Pero peca la criatura y la criatura sigue viva. Espiritualmente muere, pero al mismo tiempo Dios lo deja vivo porque sí, es un Dios justo y santo, pero es un Dios grande en misericordia. No hizo morir al hombre en cuerpo. ¿Y sabe qué? Lejos de todas las consecuencias, porque hubo muchísimas consecuencias que hasta hoy seguimos viviendo a causa del pecado, pero Dios le da una promesa, que de la simiente de la mujer va a nacer aquel que pise la cabeza al diablo. ¿Y sabes qué? Eso es el Evangelio.
Jesucristo iba a nacer de una mujer, de la raza humana. Jesucristo iba a ser encarnado y ese es nuestro Salvador que iba a dar solución a nuestro problema con Dios. Y mientras, ¿qué fue lo que hizo Dios? Porque recordás que el hombre estaba desnudo y el hombre hizo como que higueras, ¿no? O sea, con hojitas se cubrió. Pero yo no sé si te acordás, ¿qué fue lo que hizo Dios para vestir al hombre? Porque no lo dejó así desnudo. Dios dice que agarró pieles de animales y lo cubrió. Pero te pregunto, para que exista esas pieles, algo tuvo que pasar. Un animal tuvo que morir. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Y desde ahí nace esto que en el Antiguo Testamento lo conocemos como el sistema de sacrificio, que no pagaban la deuda que tenía el hombre con Dios. Pagaban los intereses de la deuda. Hasta que un día iba a venir aquel que iba a nacer de la simiente de la mujer, que iba a redimir por completo. Que la deuda iba a ser pagada por completo. Y ese es Jesucristo, hermano querido. Hermano, usted y yo somos pecadores destinados a ser condenados por la justicia de Dios. Esa es nuestra justicia. Y eso no cambió nunca, ni siquiera ahora. Y por eso es que Jesucristo tuvo que venir. Porque había una deuda que usted y yo teníamos que pagar. Tenemos que pagar. Si usted no está en Cristo, todavía usted le debe al Señor. Y Dios se la va a cobrar, hermano. Porque Dios es justo. Y es por eso que vino Jesucristo, hermano querido. Pero Dios, dice Efesios, Dios ha actuado para salvar a pecadores como usted y yo. Dios en su gracia, hermano, como un regalo, porque Dios no tenía que hacer eso. Dios no tenía que haber enviado a Jesucristo. Dios pudo haber eliminado al ser humano en ese preciso instante que pecó, pero no lo hizo. Dios le dio una esperanza más bien. Dios le dio un camino, el arrepentimiento, la fe, creer de que Dios iba a proveer un camino para ser salvo. Por gracia, hermano querido, nos los dio, nos proveyó la justicia que necesitamos para salvarnos de nuestra propia injusticia que nos condenaba, y esa justicia viene de la obra de Jesús. Es por eso que Jesús tuvo que ir a la cruz, porque había una deuda que tenía que ser pagada y nosotros no podíamos pagarla. Entonces dijo: es que yo no quiero que se pierdan, yo voy a proveerles ese pago. Y envió a Jesucristo, que vivió una vida perfecta para que Él pueda ser ese cordero perfecto para poder ir y morir por la deuda que usted y yo teníamos que pagarle a Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Entiende un poco más lo que hicimos ahora en la Santa Cena? Ese cuerpo partido, esa sangre derramada, es porque usted era pecador, desnudo, destruido, totalmente ajeno, enemigo de Dios, viviendo para su propia vida. Pero Dios proveyó un cordero. Dios proveyó un sacrificio para que nuestra deuda sea totalmente cancelada con Dios. Y es por eso que cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo su última palabra, ¿no? Consumado es. La deuda ya está pagada, hermano. Ya no hay nada más que pagar a Dios. Ya no significa de que vos tenés que ganarte el favor de Dios. Vos tenés que esforzarte para que... Somos amados, hermano, enteramente, gracias a la obra de Jesucristo. Y hoy somos hijos y herederos de Dios gracias a eso. La solución a nuestro pecado, hermano querido, es Jesucristo. Y por favor, si hay un versículo que me gustaría que esta semana medites, es este. Y si podés memorizártelo, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia en él. Te lo digo en palabras criollas. Aquí está diciendo, hermano querido, que cuando Cristo murió en la cruz, Cristo no estaba siendo castigado por sus pecados, porque Cristo no había pecado. Él fue perfecto. Si hay alguien que era inocente y que no tenía que sufrir lo que sufrió, es Jesucristo. Él cumplió con todos los requerimientos de la ley de Dios, sino que en la cruz Él estaba pagando con su muerte lo que nosotros tendríamos que haber pagado. En otras palabras, dale siguiente. Significa que yo soy el que debía haber muerto, no Jesús. Yo debía haber sido castigado, no Jesús. Y aún así Él tomó mi lugar. Él murió por mí. Era mi rebelión, pero fueron sus heridas. Eran mi pecado, mis iniquidades, pero fue su castigo. Era mi pecado, pero fueron sus penas. Y su muerte compró mi paz.
Sus azotes ganaron mi sanidad, su tristeza, mi gozo, su muerte en mi vida. Hermano, esto es lo que se conoce como el glorioso intercambio. Cuando vamos a Jesucristo, le damos todo nuestro pecado, rebelión, y se le entregamos a Él. ¿Y sabe lo que Él hace? Toda nuestra injusticia la pone en la cruz, y Él la sufrió, y Él la padeció. ¿Y sabe lo que hace Él? Él nos da su justicia. Mi vida perfecta, lo obediente que yo fui, lo santo, te lo doy a vos. Y esta es la posición que hoy tenemos delante de Dios al estar en Jesús. Por eso es que la Biblia nos dice que somos justos, que somos santos. No porque realmente seamos justos y santos, sino porque ante los ojos de Dios posicionalmente ya somos justos y santos. Y eso es lo que se conoce como la justificación, hermano. Ya somos justos delante de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. No hay más cuentas por saldar. No hay más pendientes con la justicia de Dios. En la cruz de Cristo es donde la justicia y la misericordia de Dios se unen. ¿Cuántos dicen amén, hermano querido? Dale un aplauso al Señor. Y esto puede ser nuestro si nosotros abrazamos ese regalo. Si nosotros reconocemos y hacemos ese intercambio, Señor. Sí, viví ajeno a ti. Viví lejos de ti. Señor, he estado viviendo para mí mismo. Te necesito. Sálvame, perdóname. Toma, Señor. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Toma, hijo, mi justicia, mi identidad y todas las grandes cosas que el Señor nos da por su gracia y por su misericordia. Ahora son nuestras gracias a que estamos unidos a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, ¿cómo debería eso impactar la manera en que yo vivo? Hermano, si ahora vos estás en Cristo, vos has dado la espalda a esa vida que era contraria a Dios, te has arrepentido y has abrazado por la fe que lo que necesitas es un Salvador que pague, y has confiado que el pago que Él hizo es suficiente, que no es que Cristo pagó y aparte de eso yo tengo que hacer otras cosas para pagar completamente mi deuda. Eso no es justicia solo por la fe. El justo por la fe vivirá. No. Eso es justicia por la fe y obras. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, cree que el sacrificio de Cristo es suficiente. Les pregunto, hermano, cuando vos llegaste esta mañana a este lugar, vos viniste y te sentaste en una silla, ¿no es? ¿Vos confiaste que la silla iba a soportar todo el peso de tu cuerpo o no? Vos no pensaste, vos simplemente te sentaste y confiaste que la silla era suficiente para soportar todo tu peso. O fue como que te sentaste y dijiste, no, pero aparte tengo que agarrarla. La voy a sostener para no caerme. Bueno, capaz algunos de nosotros que estamos remachados le ponemos dos, ¿no? Pero por lo general no. De esa manera tenemos que confiar en Jesús. Descansar que su obra fue suficiente, hermano, para salvarte. Hay cosas que tenemos que hacer, no para ganarnos la salvación, sino para vivir conforme a este siguiente punto. ¿Quién soy ahora en Cristo? Dale siguiente. ¿Quién soy ahora en Cristo? Si vos estás en Cristo, vos entendés que sos creado. Vos entendés que sos hijo de Dios. Vos sos amado ahora, hermano. Antes eras enemigo de Dios. Ahora sos amado por Dios. Qué increíble, hermano. Esto es increíble. Ahora sos perdonado. Hermano querido, no sé cómo llegaste esta mañana aquí a la iglesia, cargado de pecado. No sé lo que hiciste ayer, antes de ayer, cuando te levantaste, anoche. Pero hoy en Jesucristo puedes ser perdonado. Y ese puede ser tu estado delante del Señor. Renovado, suyo, dirigido. Ya no estás perdido. El Señor es tu pastor y Él te guía. Ya no es que no sé qué hacer de mi vida. Estoy sin horizonte. Ya sos dirigido por Dios.
Sos representante de su reino. Sos la extensión de su gracia. Sos llamado a comunión para ser como Él y estar con Él para su alabanza. Y hermano, ¿qué significa todas estas cosas en nuestra vida? ¿Cómo estas cosas tienen que impactar? Dale siguiente. Si sos creado, hermano querido, yo tengo un diseño. Yo no vivo como me da la gana. Yo tengo un orden en mi vida que me lo da mi Señor, que me ama y que sabe lo mejor para mí. Yo soy hijo de Dios, pertenezco a una familia de un papá que me ama y que quiere lo mejor para mí y lo mejor Él mismo. Una comunión con Él. Eso es lo que Dios quiere darte. Lo demás, hermano, Dios te lo puede dar, millones de cosas, por supuesto que sí, Dios te quiere bendecir, pero lo mejor que Él quiere darte es Él mismo, su presencia, su espíritu. Si sos amado, hermano querido, no tenés que buscar eso en otro. Podés dejar de estar mendigando de relación en relación, buscando que alguien te ame, buscando es que yo no tuve amor, es que yo no... Ya sos eternamente amado por Dios. Sos eternamente amado por Dios. Si sos perdonado o reconciliado con Dios, sos libre de condenación y de la justa sentencia de tus acciones por el sacrificio de Cristo. Si sos renovado, hermano querido, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si sos dirigido, ya no estoy confundido. Ya sé que hay una verdad, hay un ritmo para mi vida y es su camino. Si soy representante de su reino, entiendo que estoy para modelar y para anunciar con mi vida y con mi voz lo que Dios hace. Y es lo que hacía el apóstol Pablo. Yo quiero anunciarles el evangelio porque yo no me avergüenzo de esta noticia. Porque el evangelio es poder de Dios, es el poder que me salvó. Es el poder que me ha hecho nuevo. Si entendés que sos representante de su reino, si entendés que sos la extensión de su gracia, ya yo vivo con la conciencia de que yo no soy el fin de la gracia de Dios. No es que Dios me salvó, me habla, hace todas estas cosas para que yo sea el fin de todo. Y esto se trata de mi vida. Dios te salvó para hacer extensión que otros conozcan lo que vos estás viviendo. En tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en donde sea que estés, vos sos un representante de Dios. Si soy llamado a comunión para ser como Él y a gloria, yo no estoy solo, sino tengo un propósito y tengo un destino, hermano. Dios nos ha dado una comunidad de fe para crecer, para ser moldeados, porque hay muchas cosas que hay que caminar. Hermano, no te estoy diciendo que no tenés que hacer nada. No, para salvarte no tenés que hacer nada más que recibir lo que te ha sido dado. Como un mendigo que depende completamente de quien le dé algo para sobrevivir. Hoy levantamos nuestras manos y quiero invitarte a ponerte en pie, hermano. Este es el evangelio que nosotros creemos y abrazamos, hermano. No es un evangelio que se basa en lo que yo puedo hacer para ganar la salvación. Hay muchas cosas y las vamos a hablar los otros domingos que tienen que venir acompañadas porque a través de las obras se evidencian la fe. Pero la fe no nos salva. Es solo Jesucristo. Solo hay un mediador, hermano. No hay ni una persona, ni una imagen, nada. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre y es Jesucristo. Nadie más. Así que, amigo querido, que tal vez hoy venís acá y te has dado cuenta de que estás sin Cristo, yo quiero invitarte a que renuncies a tu vida, hermano. A esa vida que iba contraria a Dios y que hoy por la fe abraces el sacrificio de Cristo. Y todas y cada una de estas verdades que te estoy diciendo van a ser tuyas hoy. Y Dios te va a acompañar a empezar a vivirlas en carne propia. Porque tal vez ahora no va a ser de la noche a la mañana en que vos vas a empezar a vivirlas, pero esto ya sos espiritualmente si estás en Cristo. Y lo siguiente es empezar a caminar en disciplina, en obediencia, en fe, para empezar a vivir lo que Dios ya dice que vos sos. ¿Cuál es tu identidad? Ya no sos lo que el pecado dice que sos.
Ya no sos lo que el mundo dice que sos. Vos podés pararte en la mañana y decir, yo soy lo que Dios dice que soy. Así que hoy cerrá tus ojos, hermano querido. Quiero invitar al ministerio de alabanza. Pase, hermano. Pase, por favor. Y hoy le pidas perdón al Señor. Y si tal vez ya vos sos creyente, pedile ayuda. Pedile que te sostenga para esto todos los días, recordarlo y vivirlo. Todos los días recordarlo y vivirlo. Y agradecerle, y que de tu corazón se cautive por el gran amor, misericordia y gracia de nuestro Señor, que nos ha dado gratuitamente su salvación grande, su misericordia, su amor. Y hoy podemos estar sentados a la mesa de nuestro Señor cuando merecíamos estar en lo más profundo del calabozo, pero Él nos ha dado identidad, Él nos ha cubierto, Él ha pagado toda la deuda y hoy podemos vivir en plenitud a Él. Señor, y acompáñame en esta oración, hermano, ahí en tu corazón. Padre, yo reconozco que he vivido una vida contraria a ti. He querido ser mi propio Dios. He vivido en pecado contra mi Creador. Perdóname, Señor. Y hoy te pido que me salves, Señor. Necesito tu salvación. Necesito tu redención. Y hoy confío que aquel que confiesa su pecado y se aparta va a alcanzar misericordia. Y hoy alcanzamos esa misericordia y la abrazo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Ayúdanos. Y un momento decirle, no hay nadie como tú, Señor. Como una oración, yo dependo de ti. No hay nadie como tú. Hoy mira a tu Señor Jesucristo que te ama, que hoy abre tus brazos, hermano. Precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Rendite hoy al Jesús, hermano. Precioso y rendite hoy a Jesús. Decirle, Señor, me rindo a ti, me rindo a tu amor, me rindo a tu misericordia, me rindo, Señor, a tus caminos, a tu diseño, a tu propósito. Tan bello, tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello, tan hermoso. Gracias, Señor. Ahora dale las gracias, hermano. Decirle gracias, Señor, porque me salvaste, y dale una ofrenda de palma. Y amigo querido, amiga querida, que tal vez hiciste esta oración de confesar tus pecados, de abrazar la obra de Cristo, de reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida, hermano. Tu siguiente paso, intégrate a la familia de la fe. Seguí buscando más de Dios. Yo sé que hay muchas cosas que cambiar, que caminar. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, hermano. Capaz muchas no cambien a tu alrededor, pero tu corazón sí va a cambiar. La forma en cómo vos ves la vida va a cambiar. Y Dios te va a acompañar en medio de cada situación. Así que acércate a un hermano, a una hermana maduro en la fe, que ya esté tiempo en la iglesia, y decirle, hermano, ¿cómo puedo seguir creciendo? Acércate a una pequeña familia
que está para eso, para que sigamos creciendo en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Si no sos parte, hermano, acércate a alguno de los ujieres, decirle, hermano, quiero ser parte de una pequeña familia. Ellos van a tomar tus datos y sabes que nos vamos a contactar en la semana para que vos puedas integrarte a la familia de la fe, porque ahora sos de la familia de Dios, sos parte de la familia de Dios. Gracias, Señor. Gracias te doy, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a las personas que nos miran en las redes sociales. Que Dios te bendiga, hermano. Y este es el evangelio que creemos como Iglesia Canaán, en que tenemos un Dios misericordioso, santo, precioso, pero rico en piedad, en magnificencia, en plenitud y en honra. Así que podás vivir ese Dios ahí donde estés. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Amén.